¿Has sentido alguna vez que el mundo entero descansa en la palma de tu mano? Que cada conquista, cada logro, cada destello de gloria pertenece únicamente a tu voluntad, a tu fuerza, a tu ingenio. Imagina por un instante que todo eso, todo lo que has construido con sudor y ambición, se desvanece en un suspiro, dejando solo el eco de tu orgullo resonando en el vacío. Esta es la historia de Nabucodonosor, un rey que alzó su mirada al cielo, creyéndose un dios, solo para ser arrojado al polvo, transformado en una bestia, humillado por la mano divina. No es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja nuestras propias ambiciones, un desafío que nos obliga a preguntarnos: ¿quiénes somos cuando todo lo que valoramos nos es arrancado? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo te cautivará, sino que transformará la forma en que ves tu vida, tus logros y tu lugar en el universo. En el año 605 a.C., Babilonia se alzaba como un sueño imposible, una ciudad que parecía desafiar las leyes del tiempo y del espacio, con muros tan anchos que carros corrían sobre ellos, templos que parecían tocar las estrellas y jardines colgantes que flotaban como un milagro verde en medio del desierto ardiente. Babilonia no era solo una ciudad. Era el latido del poder humano, el epicentro de un imperio que doblegaba naciones enteras bajo su yugo, un testimonio vivo de la ambición desmedida de un hombre, Nabucodonosor. No era un rey común, sino el señor del mundo conocido, un conquistador cuya voluntad hacía temblar la tierra, cuyas manos derribaron la sagrada Jerusalén en el año 586 a.C., reduciendo su templo a cenizas y arrastrando al pueblo de Judá a un exilio de cadenas y lágrimas. Sus victorias eran un canto épico, sus riquezas deslumbraban como el sol, y sus palacios eran un himno a la grandeza humana, un reflejo de su creencia de que él, y solo él, era el arquitecto de su destino. Pero el poder, aunque embriagador, lleva en su seno una semilla peligrosa, un susurro seductor que promete eternidad mientras teje una trampa invisible. El orgullo. Nabucodonosor, desde lo alto de su trono, contemplaba Babilonia y veía no solo una ciudad, sino la extensión de su propia alma, una obra maestra forjada por su fuerza, su ingenio y su voluntad indomable. Cuando miro estas torres que perforan el cielo, estos jardines que desafían la naturaleza, estos muros que ningún enemigo puede atravesar, siento que soy más que un hombre. Soy el creador de un mundo, el señor de todo lo que respira, el dueño de un legado que la historia no olvidará jamás. ¿Quién podría desafiarme? ¿Qué Dios podría igualar la grandeza de lo que he construido con mis propias manos? Y sin embargo, en las noches más oscuras, cuando el silencio envuelve mi palacio, una sombra se desliza en mi pecho, un eco que no puedo nombrar, un peso que no explica la gloria que me rodea. Si estas palabras ya han tocado algo en tu interior, si sientes que esta historia te está llamando, no te vayas. Da un like ahora. Quédate con nosotros. Porque lo que viene podría cambiar para siempre la forma en que ves tus propios triunfos y fracasos. Pero Nabucodonosor no estaba solo. Desde el cielo, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, observaba no solo sus conquistas, sino el corazón que latía bajo su corona. Y en las sombras de Babilonia, entre los exiliados que caminaban encadenados, había un joven hebreo, Daniel, cuya fe brillaba como una luz imposible de apagar, una luz que los sabios y magos paganos, con toda su sabiduría, no podían igualar. Daniel no temía al rey, porque servía a un rey mayor, un rey cuyo poder no conoce límites. Años antes,
Nabucodonosor había sido sacudido por un sueño, una visión de una estatua colosal hecha de oro, plata, bronce y hierro, un enigma que sus astrólogos y adivinos, con sus túnicas bordadas y sus promesas vacías, no pudieron descifrar. Fue Daniel quien, guiado por la mano divina, se presentó ante el rey y habló con una valentía que solo nace de la verdad. Su Majestad dijo: «Usted es la cabeza de oro, pero no por su propia fuerza. El Dios del cielo le ha dado dominio, poder y gloria, un regalo que no le pertenece, un don que puede ser retirado en un instante». Nabucodonosor escuchó, asintió, incluso alabó al Dios de Daniel. Pero las palabras no encontraron eco en su alma endurecida. El orgullo es un muro, grueso como los de Babilonia, alto como sus torres, impenetrable como la ambición que lo alimentaba. Y ese orgullo creció, silencioso pero implacable, como un río que se desborda lentamente, inundando todo a su paso. Cuando 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a postrarse ante la estatua dorada que Nabucodonosor había erigido en su propia gloria, el rey sintió que el mundo entero desafiaba su autoridad. ¿Cómo podían estos cautivos, estos exiliados, atreverse a desobedecer al señor de Babilonia? En un arranque de furia, ordenó arrojarlos a un horno ardiente, donde las llamas rugían como bestias hambrientas. Pero Dios intervino. Los 3 salieron ilesos, caminando entre el fuego como si pasearan por un jardín, protegidos por una presencia que Nabucodonosor no podía comprender. El rey lo vio. Reconoció al Dios que salva, pero su corazón permaneció cerrado, ciego a la verdad, esclavo de su orgullo. El orgullo es un veneno sutil. No te mata de golpe, sino que se desliza en tu sangre. Te eleva hasta que crees que tocas el cielo. Te ciega hasta que no ves la verdad. Y cuando menos lo esperas, te arrastra al abismo. Una noche, el destino llamó a la puerta de Nabucodonosor. Un sueño lo despertó. No con la imagen de una estatua, sino con la visión de un árbol inmenso, tan alto que su copa parecía rozar las estrellas, tan vasto que sus ramas daban sombra al mundo entero, tan generoso que sus frutos alimentaban a todas las criaturas, desde las bestias del campo hasta las aves del cielo. Era un símbolo de vida, de poder, de una grandeza que parecía eterna. Pero entonces, una voz irrumpió, una voz que no venía de la tierra, sino del cielo mismo. «Derribad el árbol», gritó un mensajero celestial. «Cortad sus ramas, arrancad sus hojas, esparcid sus frutos, que los animales huyan, que las aves se vayan, y dejad solo el tocón atado con hierro y bronce en medio de la hierba del campo». Nabucodonosor despertó con el corazón latiendo como un tambor de guerra, las manos temblando, el alma inquieta. Algo en ese sueño lo había roto. Había perforado la armadura de su orgullo. Había encendido una chispa de temor en su corazón endurecido. Convocó a sus magos, a sus astrólogos, a sus sabios, hombres que se jactaban de conocer los secretos del universo, pero sus palabras eran polvo, sus mentes impotentes ante un mensaje que venía de lo alto. Entonces llamó a Daniel, el hebreo, el hombre cuya fe en el Dios verdadero lo hacía diferente, el hombre cuya mirada no temblaba ante el poder del rey. Daniel escuchó el sueño, y por un momento su rostro se ensombreció, no por miedo al rey, sino por la verdad que debía pronunciar, una verdad que pesaba como una montaña. «El árbol es usted, Majestad», dijo, con una voz que temblaba de compasión pero no de duda. «Su reino es grande, sus conquistas vastas, su gloria sin igual. Pero Dios, el Altísimo, ha decretado su caída. Vivirás como una bestia, comerás hierba como los bueyes. El rocío del cielo te empapará, y durante 7 largos años permanecerás así,
hasta que reconozcas que el Altísimo reina sobre todos los reinos de la tierra y da el poder a quien él desea. Daniel no terminó ahí. Miró al rey a los ojos, no como un siervo, sino como un mensajero de la verdad. Renuncia a su orgullo, majestad. Haga lo correcto, sea justo con los oprimidos, muestre bondad a los necesitados. Tal vez, solo tal vez, pueda evitar este destino que se cierne sobre usted. Las palabras de Daniel eran un faro en la tormenta, una luz que ofrecía salvación, un camino para escapar del juicio que se acercaba. Pero el orgullo es ciego, es sordo, es terco. Nabucodonosor no respondió, no se inclinó, no cambió, siguió viviendo, como si el sueño fuera solo un susurro pasajero, como si las palabras de Daniel fueran un eco que se desvanecía en el bullicio de sus banquetes, en el brillo de sus riquezas, en la adulación de sus cortesanos. Un año entero pasó, un año de oportunidades perdidas, un año en el que el rey pudo haber cambiado su destino, pero eligió aferrarse a su orgullo. ¿Un sueño? ¿Una advertencia? Palabras de un hebreo que cree en un Dios invisible. Tonterías. Soy Nabucodonosor, rey de reyes, señor de Babilonia, constructor de maravillas que el mundo no olvidará. Mis muros son eternos, mi poder inquebrantable, mi gloria inmortal. ¿Quién puede tocarme? ¿Quién puede derribarme? Ni siquiera un dios. Y sin embargo, en la quietud de la noche, cuando el mundo duerme, siento un peso que no explica mi grandeza, una sombra que no puedo desterrar. Piensa en esas veces en que has sentido que todo depende de ti, que tus logros son solo tuyos, que nadie puede detener. Cuando ignoraste una advertencia que resonaba en tu interior, suscríbete ahora. Únete a esta comunidad que busca la verdad, que anhela crecer, que no teme mirar dentro de sí misma. Tu viaje hacia la transformación apenas comienza. El orgullo construye castillos en la arena, hermosos en su grandeza, frágiles en su esencia, condenados a desmoronarse bajo el peso de la verdad. Un día, Nabucodonosor caminaba por el tejado de su palacio, contemplando la ciudad que consideraba suya. Babilonia se extendía ante él como un lienzo de gloria, con sus muros relucientes, sus torres desafiando el cielo, sus jardines colgantes cantando himnos a su ingenio. No pudo contenerse, alzó la voz, y sus palabras resonaron con una arrogancia que desafiaba al cielo mismo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi poder y para la gloria de mi majestad? Las palabras aún colgaban en el aire, orgullosas, desafiantes, fatales, cuando una voz irrumpió desde el cielo, una voz que no era de este mundo, una voz que hizo temblar el alma del rey. Nabucodonosor, tu reino te es quitado. Vivirás con las bestias, comerás hierba como los bueyes, el rocío del cielo te empapará y durante 7 años permanecerás así hasta que reconozcas que el Altísimo reina. En un instante, todo cambió. La mente de Nabucodonosor se nubló, como si una tormenta hubiera cubierto su razón. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, se volvieron vacíos. Su corona cayó al suelo, rodando como un símbolo roto de su poder. El rey de Babilonia, el señor del mundo, se derrumbó, no ante un ejército, no ante una rebelión, sino ante la voluntad de un Dios que no tolera el orgullo. Sus cortesanos lo miraron con horror. Sus guardias no pudieron detenerlo, y Nabucodonosor salió corriendo. No hacia su trono, no hacia su palacio, sino hacia el campo, hacia la nada, hacia el abismo de su propia humillación. 7 años. 7 largos años, comiendo hierba como una bestia, con el rocío del cielo empapando su piel, con el cabello enredado como plumas de águila, con las uñas creciendo como garras de un animal salvaje. El hombre que había conquistado naciones,
que había hecho temblar la tierra. Ahora era una sombra, un eco, una criatura despojada de toda dignidad. ¿Esto soy yo? ¿Dónde está mi trono, mi corona, mi gloria? Solo hay hierba bajo mis manos, frío en mi piel, silencio en mi alma. ¿Quién soy? Sin mi poder, sin mi nombre, sin mi reino. ¿Quién soy ante este cielo que me mira, ante este Dios que me ha despojado? Cada bocado de hierba, cada noche bajo las estrellas, me recuerda que no soy nada, que mi grandeza era una mentira, que mi orgullo era una cadena. El orgullo lo había elevado hasta las nubes, le había hecho creer que podía tocar el cielo, pero la humillación lo quebró, lo desnudó, lo llevó al polvo donde solo la verdad permanece. Pero Dios no destruye sin propósito. El árbol fue cortado, sus ramas arrancadas, sus frutos esparcidos. Pero el tocón permaneció, sus raíces intactas, atadas con hierro y bronce, un signo de que la gracia de Dios nunca abandona, incluso en el juicio más severo. Nabucodonosor no fue castigado por crueldad, sino por amor, porque el amor verdadero no consiente el orgullo, sino que corrige, enseña, rompe para reconstruir. El orgullo nos hace creer que somos dioses. La humillación nos recuerda que somos polvo, pero también que ese polvo puede ser moldeado por una mano mayor. Cada día, Nabucodonosor miraba al cielo, pero no veía. Cada noche, el rocío lo cubría, pero no sentía. 7 años de soledad, de silencio, de verdad. Entonces, algo cambió. Un día, tras 7 años de humillación, Nabucodonosor alzó los ojos, no a los palacios que había construido, no a la gloria que había perdido, sino al cielo, al origen de todo poder, de toda vida, de toda verdad. Por primera vez, vio más allá de sí mismo. Vio la verdad. No soy nada. Todo lo que tuve, Él me lo dio. Todo lo que perdí, Él lo permitió. Mi reino es polvo. Mis victorias son sombras. Mi gloria es un eco que se desvanece. Su reino, en cambio, es eterno. Su poder inquebrantable, su voluntad imposible de desafiar. Perdóname, Dios del cielo. Enséñame a ser pequeño, a ser humilde, a ser tuyo. Tuyo es el poder, el honor, la gloria. Todo lo que soy, todo lo que tengo, es tuyo. En ese instante, su razón volvió, como un amanecer que disipa la noche más larga. Su mente se aclaró, su corazón se abrió, y Nabucodonosor, el hombre que había comido hierba, regresó a Babilonia, no como el rey arrogante que había sido, sino como un hombre transformado, un alma renovada por la verdad. Su reino le fue devuelto, sus cortesanos lo recibieron, su corona volvió a su cabeza, pero él no era el mismo. Habló no de su grandeza, sino de la grandeza de Dios. Alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Dijo, entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, cuyo reino permanece de generación en generación. Todos los pueblos de la tierra son nada ante él, y nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? El rey que comió hierba aprendió lo que los palacios nunca enseñan, lo que las victorias nunca revelan, lo que la riqueza nunca puede comprar. La grandeza no está en el poder que acumulas, en las torres que levantas, en la gloria que reclamas como tuya. La grandeza está en la humildad, en reconocer que todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que sueñas, es un regalo de una mano mayor, una mano que sostiene el universo y que aún así se inclina para sostenerte a ti.
Nabucodonosor cayó, no para ser destruido, sino para ser reconstruido. Cayó, no para perecer, sino para renacer como un hombre que entendía su lugar en el gran tapiz de la creación. Esta historia no termina aquí. Es un comienzo, un desafío, un llamado a transformar tu vida. Da like ahora, porque este relato merece ser escuchado. Suscríbete, porque juntos podemos explorar las verdades que cambian corazones. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza, con alguien que esté perdido en su propio orgullo, con alguien que anhele un cambio. Y deja un comentario con la lección que te marcó, porque tu voz puede ser la luz que guía a otro. Actúa ahora. El mundo necesita tu verdad. El orgullo nos eleva hasta las nubes. Nos hace creer que somos intocables, que nuestros logros son eternos, que nuestro poder es nuestro por derecho. Pero el orgullo nos ciega, nos lleva a la ruina, nos separa de la verdad que da sentido a nuestra existencia. La humildad, en cambio, nos quebranta, nos desnuda, nos muestra nuestra fragilidad, pero también nos salva, nos reconstruye, nos acerca a la fuente de toda vida. Mira tu vida ahora mismo. ¿Qué palacios estás construyendo con tus propias manos? ¿Qué sueños te ciegan? ¿Qué glorias te hacen olvidar quién sostiene tu aliento? Todo poder es prestado. Toda riqueza es pasajera. Toda gloria es fugaz. Solo la humildad perdura. Porque solo la humildad te conecta con lo eterno. Alza los ojos, no a tus logros, no a tus victorias, sino al cielo, a la verdad que te espera, a la mano que te sostiene. Encuentra esa verdad y vive. Que Dios te bendiga abundantemente.